según el mensajito parece que estamos grabando, ¿eh? Entonces, os saludo, vamos con el tema 23.2, porque como os decía el mes pasado, me pareció que era mejor los dos conceptos que están en el título, verlos de manera separada, ¿no? Aunque el título empezaba por la verdad y después la inspiración, yo lo he hecho al revés. Hemos empezado el mes pasado viendo qué significa eso de la inspiración de la Sagrada Escritura y hoy vamos a ver qué significa eso de la verdad de la Sagrada Escritura, ¿no? La introducción del tema vale lo mismo, aquella primera hoja que puse en el otro PDF, vale igual, ¿no? Recordar eso, que la palabra de Dios no ha caído del cielo, es decir, que siempre ha pasado por la mediación humana, por la subjetividad humana, que es verdad que tiene, digamos, el respaldo de la inspiración de Dios, pero se ha servido de verdaderos autores, verdaderos autores literarios, ¿no? Y una de las consecuencias, como decíamos en la introducción, de la inspiración es que los creyentes podemos tener confianza, es decir, en los libros de la Biblia, en la Sagrada Escritura, se transmite la verdad, ¿no? Enseñan sólidamente, fielmente, enseñan la verdad que Dios consignó en ellos para nuestra salvación, ¿no? Pues entonces vamos a ver cómo se entiende esto de la verdad, hacer un poquito el recorrido, porque en el tema de Biblia y verdad ha tenido también, digamos, ha sido un matrimonio a veces no muy bien avenido, a veces se han tirado los trastos de manera descarada y después del concilio hay una situación ya que se mantiene y que hoy ya todo el mundo lo percibe un poquito desde estas claves, ¿no? Y es importante que nosotros, que ya somos creyentes adultos, también tengamos un poquito el dato, el desarrollo, dónde estuvieron los puntos conflictivos y hoy qué criterios y qué pautas podemos tener para comprender este tema de la verdad de la Biblia, ¿no? De la verdad de la Sagrada Escritura. Bueno, pues la primera afirmación es que Dios no miente, ¿eh? Vamos a dejarlo así, Dios no miente. Desde el punto de vista teológico, la verdad de la Biblia es eso, como una de las consecuencias de asumir, de aceptar, de reconocer que está inspirada. Es decir, está inspirada por Dios, Dios no nos va a engañar, no nos quiere engañar, no nos va a mentir, no nos quiere mentir. La Dei Verbum, que como ya hemos dicho en muchas ocasiones de estos temas, es la constitución del Concilio Vaticano II sobre la divina revelación, esas dos palabras en latín, Dei Verbum, divina revelación. En el número 11 afirma esto, que es lo que vamos a desarrollar en todo el tema. Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos, que así se llaman también, afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Letras para nuestra salvación. Número 11 de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II Dei Verbum. Fijaros cómo matiza esa verdad el concilio. Dice eso, firmemente, pone esos tres adverbios, firmemente, fielmente, verdaderamente, ¿no? La verdad que enseña la Escritura o la Biblia es de orden salvífico. Esto es muy importante. Es uno de los puntos que tenemos que tener claro para no confundirlo con otro orden de verdad. Fijaros, eso se expresa en el número que leíamos en para nuestra salvación. Es una verdad para nuestra salvación. Es una verdad de orden salvífico. No de orden histórico o no de orden geográfico o no referido a otro ámbito de las ciencias naturales, por ejemplo, que ese ha sido uno de los conflictos que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, entre la relación entre verdad y Biblia, ¿no? Verdad y verdad revelada, verdad y ciencias naturales o ciencias históricas, etcétera, ¿no? Entonces, algunas pinceladas sobre esa relación entre la Biblia y la verdad
a lo largo del tiempo. Solo pinceladas poniendo de relieve, digamos, como los bloques más representativos, aunque siempre en las etapas, digamos, es la dominante, pero siempre hay como minorías que a lo mejor están más cerca de la postura no tan radical, otros que van abriendo camino, etcétera. Pero bueno, a grandes rasgos, tal como lo presentan los estudiosos, se puede decir que hay un primer periodo dogmático, es decir, hasta más o menos el siglo XVII. Es decir, había una percepción, digamos, espontánea, ¿eh? Para acoger lo que la Biblia decía como lo importante, lo fundamental, es decir, una confianza simple, llana, que no se ponía en cuestión, etcétera, ¿no? Es decir, la autoridad de la Biblia como palabra de Dios para los que lo escuchaban era suficiente, suficiente para aceptar todo lo que en ella se contenía como verdadero, ¿no? Incluso en grandes pensadores ya en estos siglos, cuando tenían alguna dificultad, intentaban obviarla, ¿no? Por ejemplo, os voy a leer un parrafito de una carta que escribió San Agustín a San Jerónimo, que sabéis también que es uno de los especialistas en la Sagrada Escritura, ¿no? Le decía San Agustín: si en estos escritos encuentro alguna cosa que parezca contraria a la verdad, no puedo pensar sino que o bien el códice que está usando es defectuoso, o que el traductor no ha sido capaz de traducir fielmente el pensamiento, o que yo no lo he entendido bien o no he entendido nada, ¿eh? Era tal la fuerza que le daban a la Biblia, a la palabra escrita, que decían, si me encuentro con las dificultades, o bien que el códice este que estoy usando está defectuoso, o que la traducción no es mala, es mala, el traductor no supo acertar, o que yo no entiendo bien, ¿no? Mi capacidad no acaba de llegar. Ese es el gran periodo. El problema, o los grandes problemas, empiezan en el periodo apologético, ¿no? Es decir, y esto es como una reacción, es decir, si se fue haciendo de la Biblia, digamos, el único ojo para ver toda la realidad, el único enfoque, el único acceso a toda la realidad, entonces eso empezó a colisionar cuando las ciencias empezaron a desarrollarse, ¿eh? Entonces ahí empezaron, digamos, los problemas, ¿eh? Esa forma de entender la verdad de la Biblia empezó a colisionar porque se volvió rígida, ¿eh? Se volvió rígida, ¿eh? Y empezó a chocar de frente contra las conclusiones que iban sacando los especialistas de la ciencia moderna a partir del siglo XVII. Seguro que os suena el gran detonante, el caso Galileo, ¿ya? Os suena, ¿verdad?, de la historia, el caso Galileo. Bueno, digamos que esa fue como la tormenta más llamativa de este periodo y que puso, digamos, en jaque toda esta realidad, ¿no? Que luego trajo reacciones no del todo, digamos, las mejores, como ahora veremos, ¿no? Según los jueces, al decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿eh? Galileo lo que había es atribuido un error a la Biblia. Se basaba en que en el libro de Josué, en el capítulo 10, versículo 12, se narraba cómo Josué hizo detenerse el sol, ¿eh? Entonces, aunque las ciencias ya iban aportando una concepción de que el sol era el centro, y que la Tierra giraba, sin embargo, empezó a chocar contra esta realidad. Bueno, pues el caso más significativo fue el caso Galileo, que sabéis que fue condenado por la Iglesia y luego muchos siglos después rehabilitado, ¿no? Sin embargo, Galileo, cuando él mm, quería expresarse, se apoyaba ya en algunos que hacían una interpretación de la exegética mejor, ¿no? Más comprensiva, ¿no? Por ejemplo, os voy a leer lo que él decía así. Dado
que las palabras del libro de Josué iban dirigidas a gente que tal vez no tenían otro conocimiento de los movimientos celestes que aquel generalísimo y ordinario de oriente a poniente, acomodándose a su capacidad y no tratando de enseñarles nada sobre la constitución de las esferas, sino de que comprendieran la grandeza del milagro de haberse alargado el día, habló conforme a su entendimiento. Así se expresaba Galileo, pero esto era solo algunos autores, algunos especialistas en Biblia que iban ya mirando las cosas de otra manera, ¿no? Sin embargo, el caso Galileo, que fue el detonante, o digamos así, como la tormenta más fuerte, fue trayendo otros más, ¿no? Es decir, llegó después todo el tema del evolucionismo, la teoría del evolucionismo, la teoría del poligenismo, es decir, se fueron poniendo en cuestión o se fueron tambaleando todo lo que son los primeros capítulos del libro del Génesis, ¿no? Todo el tema de cómo fue la creación, cómo surgió, etcétera, todo eso, ¿no? Bueno, pues está claro que el choque estaba ahí, ¿eh? Como dos trenes que chocan. Los resultados de la ciencia, las posturas, digamos, más rígidas, más dogmáticas de la manera de comprender y de ver la verdad de la Biblia, ¿no? ¿Qué intentos surgieron de estos choques? Vamos a decir los dos que todavía no son los adecuados para pasar ya dando un salto a lo que es ya la mentalidad del Concilio Vaticano II, ¿no? Uno es el concordismo, es decir, se intentó demostrar que la Biblia es verdadera porque todos sus datos se pueden, digamos, como conciliar, concordar con los datos de la ciencia, haciendo de la verdad bíblica una verdad científica simbólica, ¿no? Por ejemplo, hubo autores eso, que hablaron que pues, los 6 días de la creación como 6 periodos geológicos de la ciencia moderna, etcétera. Bien, esto es forzar las cosas, es una interpretación que no se sostiene seriamente, ¿no? Sin embargo, hay que decir que hay todavía determinadas sectas que no han superado esta lectura bíblica, ¿eh? Están todavía en ese intento de concordismo, ¿no? Otra reacción fue la de lo que se llama la inerrancia absoluta, es decir, inerrancia quiere decir sin error, ¿eh? Entonces hubo también como un seguir reforzando, ¿no? La preocupación de una gran parte de católicos era defender a toda costa la absoluta carencia de error en la Biblia, en todos sus campos, ¿no? Es decir, digamos, frente a lo que pudo ser de parte de la ciencia o del planteamiento filosófico más racionalista, también muy crítico, entonces, como casi como reacción defensiva, se cayó también en un dogmatismo intransigente por parte de planteamientos católicos, ¿no? Esto no podía seguir así, ¿no? Es decir, hay un error de base, que es intentar tener un solo, o a ver todas las cosas solo desde un punto, desde un enfoque. Creer que a la realidad se puede acceder solo desde un punto, desde un enfoque, desde un ojo, cuando la realidad se puede acercar a ella desde diferentes enfoques, ¿no? Esto es lo que falló, digamos, a la base, ¿no? Por eso vendría un tercer periodo que sería lo que se conoce como el periodo hermenéutico, es decir, a partir del Concilio Vaticano II, el objetivo ya no es defender la Biblia, ¿eh? Sino entender la Biblia, interpretar la Biblia, ¿eh? No se trata tanto ya de defender la Biblia. No sé si visteis una película, Aguirre o la cólera de Dios, sobre el tema de la conquista, pero la imagen es tan fuerte que la traigo porque me lo ha hecho pensar ahora. Es decir, en un momento el misionero coge y con la Biblia así le da al indígena, le dice, esta es la verdad, etcétera, ¿no? Es decir, con esa violencia, ¿no? Es decir, bueno, pues no se trata tanto de defender la Biblia, se trata de entender la Biblia, de interpretar la Biblia.
Y el supuesto tiene que ser este, es decir, la misma realidad puede ser abordada desde muchos puntos de vista. ¿Eh? Por eso, el número que leímos del Concilio Vaticano II de la Dei Verbum mantiene ya ese planteamiento. ¿Eh? Por ejemplo, no habla ya de inerrancia, es decir, no habla de sino de verdad. ¿Eh? Parece lo mismo, pero no lo es. ¿Eh? Fijaros, no es lo mismo decir la Biblia carece toda ella de error que decir con más justeza la Biblia es toda ella verdadera. ¿Eh? No es lo mismo. Pues este es el planteamiento de este periodo tras el concilio, ¿no? Esta verdad, además, es otro de los rasgos, no es científica, es verdad salvífica, es decir, verdad ordenada a nuestra salvación. No es la verdad en el sentido de la exactitud histórica o de la exactitud científica, ¿eh? Sino que lo es en la perspectiva religiosa del plan salvador de Dios, del proyecto salvador de Dios, ¿eh? Del designio salvador de Dios. Cualquier persona que quiera encontrar el camino de la salvación puede estar seguro de que la Biblia no le va a engañar. Ese es el planteamiento. ¿Eh? Y para ello, pues se usan lo que podemos llamar principios metodológicos, ¿no? Para ver la relación que hay entre la Biblia y la verdad. ¿Eh? Uno es el principio literario. ¿Eh? Es fácil de comprender, creo yo. Por ejemplo, ya sabemos que la Biblia habla a través de hombres y en lenguaje humano, como muy bien dice también el número 12 de la Dei Verbum, ¿eh? de, la, de la Constitución sobre la Divina Revelación, ¿no? Habla a través de hombres y en lenguaje humano. Luego, habrá que investigar cuál es la intención del autor. Por ello hay que tener en cuenta los géneros literarios que tenemos delante. Para ello son útiles los métodos que se llaman histórico-críticos, es decir, en el estudio sobre la Biblia se han desarrollado mucho por muchos autores lo que se llaman eso, los métodos histórico-críticos para intentar captar cuál es la verdad salvífica, en qué contextos está hecha, en qué géneros literarios está envuelta, para poder captar cuál es la verdad que nos tiene, porque nos podemos quedar con el ropaje y no entenderlo por culpa del género literario, o quedarnos solo en la metáfora, o quedarnos solo en etcétera, ¿no? Entonces, si la Biblia habla a través de hombres, porque los autores, como hemos dicho, eran verdaderos autores literarios, inspirados por Dios, pero verdaderos. Y el lenguaje humano es muy importante para entender la Biblia y para interpretar la Biblia, que intentemos captar cuál fue la intención del autor al escribir ese relato, o al escribir esa crónica, o al escribir esa parábola, o a traernos esta lista de reyes, etcétera, etcétera, o este código de conducta, etcétera, ¿no? Y qué género literario. Y para ello los métodos histórico-críticos han hecho un gran servicio a la comprensión e interpretación de la Biblia. El segundo principio para ver esa relación entre Biblia y verdad sería el principio filosófico. Es decir, la pregunta sería esta: ¿bajo qué concepto de verdad están escritos los libros de la Biblia? ¿Eh? ¿Como un libro de filosofía del siglo XIX? No. ¿Como un libro de ciencias naturales del siglo XX? No. ¿Eh? Entonces, ¿como un libro de historia del siglo pasado? No. Entonces, ¿qué concepto de verdad? Hay que afirmar que es un concepto de verdad de tipo semítico, es decir, de la cultura del Oriente donde fue escrito, donde acontecieron los hechos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, donde se fue consignando en las narraciones y donde se fue poniendo por escrito, ¿no? Es decir, es un concepto de verdad que no es el concepto de verdad abstracto, puramente intelectual, que es un tipo de verdad, ¿no? Sino es más concreto, que tiene que ver con la experiencia, es decir, la verdad se
hace, se camina hacia ella, se ama, se encuentra uno con ella. Es decir, ¿veis? Es un concepto de verdad más experiencial, más vital, más de la realidad, más que una idea abstracta, intelectual puramente. Además, la verdad no es una pura idea, sino que es una persona, tiene una dimensión personal. Es decir, la verdad cristiana no es un sistema de ideas o de normas, sino que es Jesucristo, es la persona de Jesucristo, es decir, es una verdad de orden personal, ¿eh? De orden personal. Y por eso es también una verdad que tiene esa dimensión de misterio personal. Es decir, las personas, por mucho que queramos, siempre tienen un fondo de misterio que solo se puede acceder a ellos si ellos se manifiestan, si ellos se desvelan, se descubren, se revelan, ¿no? Pues así pasa con el misterio personal de la verdad bíblica, porque es Jesucristo como el gran misterio. San Juan de la Cruz, creo que es, habla de la verdad de Cristo como una mina. En una mina se van viendo vetas y se van abriendo a otras vetas, ¿no? Es decir, como esa riqueza. ¿Eh? Solo el amor, en ese caso, pone también en comunicación con el misterio personal, ¿no? Con el misterio de cualquier persona. Por eso San Agustín hablará también de esta verdad de tipo experiencial, ¿no? Creo lo que no veo, creyendo amo y amando veo, decía San Agustín. Y siempre estamos en camino de profundizar en el conocimiento de la persona de Cristo, por lo tanto, de profundizar en la verdad personal que es Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, es un concepto de verdad del pueblo semítico, personal, más personal, dinámico, etcétera, ¿no? No solo abstracto o puramente abstracto, intelectual, de conjunto de ideas, nada más. Y por último, habría un tercer principio que sería el principio teológico, es decir, para captar, digamos, la verdad central de Cristo, su corazón, hay que acudir a la Iglesia, es decir, la verdad bíblica, al final no bastan los métodos histórico-críticos, no basta tampoco analizar filosóficamente esa naturaleza de la verdad cristiana, sino que hay que estar insertos en la Iglesia y leer la Escritura y comprender la verdad de la Escritura tal como fue escrita. O, como dice la Dei Verbum en el número 12, en el mismo espíritu en el que fue escrita, ¿no? Es decir, por tanto, hay una realidad eclesial para captar la verdad, ¿eh? Estos serían como los tres grandes principios, ¿no? Un principio más de tipo literario, otro más de tipo filosófico y otro más de tipo teológico. Y ahora viene una hoja, un cuadro que tenéis ahí en los materiales que me parece útil y por eso os lo he puesto, ¿eh? Es decir, es un cuadro para intentar enfocar correctamente la relación entre Biblia y verdad, percibiendo los problemas que se han ido presentando a nivel científico, a nivel histórico, problemas morales, y qué pistas para enfocarlos bien nos ayudaría. Ese cuadro que tenéis en los materiales que, que colgué en la página web y también en los chats de formación y de los miembros del consejo, me parece que puede ser útil y orientarnos. Y con esto prácticamente hoy doy por terminado el tema, porque al verlo dividido en dos no se hace tan larga la explicación, ¿no? Porque a veces los temas duraban demasiado y casi no nos quedaba tiempo casi ni para hablar un poquito, para comentar, para aclarar, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros, ante los problemas científicos que fueron apareciendo o que pueden aparecer, por ejemplo, descripciones de fenómenos naturales de naturaleza mítica, ¿no? Sabéis que un mito es una manera de percibir una realidad, por ejemplo, el origen de un continente a través de una figura, ¿eh? Bueno, pues estas cosas aparecen también en la Biblia, ¿no? O relatos en los que parece contradecirse con las leyes naturales, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso Galileo, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es la orientación, las pistas de solución?
Primero, que la Biblia no es un libro de ciencia, ¿eh? Nos tiene que quedar como clara dos o tres cosas. Una de ellas es que la verdad de la Escritura, la verdad de la Biblia, es de orden salvífico, ¿eh? Entonces, en la Biblia no es como tal un libro de ciencia, ¿eh? En la Biblia se usan modelos sobre cómo se creía que era el mundo en aquel tiempo o cómo se creía que fue hecho el mundo en aquel tiempo. Pero estos modelos no son la verdad que Dios quiso consignar para nuestra salvación, el modelo, ¿eh? La verdad sí, que Él es el origen, el fin, el fundamento, etcétera, ¿eh? Pero no el modelo, ¿eh? Porque seguro que ya os ha pasado. Habéis cogido el libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, y decís, ¿con cuál me quedo? ¿La creación en el capítulo 1 o la creación en el capítulo 2? Porque no son, ¿eh? No son iguales. Entonces, ¿cuál de las dos es la verdadera? No, la verdad no es el modelo, la forma literaria en que está relatado la creación en el capítulo 1 o en el 2, sino lo que quiere expresar el autor bíblico y Dios a través de esas narraciones, de la verdad para nuestra salvación Él es el creador, hemos sido creados a su imagen y semejanza, con igual dignidad el hombre y la mujer, etcétera, etcétera. Estas son las verdades que están al fondo de esas estructuras o de esos ropajes literarios, esos géneros literarios en los que los autores bíblicos vertieron esa verdad, ¿eh? La Biblia, como decía un famoso autor, la Biblia no nos dice cómo va el cielo, es decir, cómo está hecho, sino cómo se va al cielo, ¿eh? Es para captar esta misma realidad de que la verdad que nos enseña la Biblia es verdad salvífica, ¿eh? No nos dice, no, pues cómo se construyó, ¿eh? Sino cómo caminamos hacia ello, cómo vamos hacia la salvación, ¿no? Problemas históricos, pues hay eso, a lo mejor a nosotros que conocemos poco o que no somos tan versados, no captamos muchas cosas de los relatos y de los libros bíblicos, ¿no? Pero los que se meten a fondo saben que hay inexactitudes, errores al relatar los hechos del pasado, relatos milagrosos relacionados sobre todo con algunas etapas de la historia del pueblo, por ejemplo, ¿no? De los orígenes, el paso del Mar Rojo, el maná, las codornices. Entonces, ¿qué decir ante esto? Bueno, pues ante esto decir que la Biblia no es tampoco un libro de historia, ¿eh? Aunque nos narre hechos históricos, ¿eh? Pero están vertidos también con los modos y las maneras y los ropajes que funcionaban, que tenían y de los que tenían posibilidad también los autores sagrados, ¿no? Por eso, los autores sagrados escriben de acuerdo con la altura de los conocimientos históricos de su época, ¿eh? Todos los pueblos de la antigüedad, al relatar sus orígenes, introducen relatos de carácter legendario, ¿no? ¿Eh? Un hecho que a lo mejor no fue tan grande, tan sorprendente, se hace un poco legendario porque es el que nos fundamenta, ¿no? Yo qué sé, pues el tema del comienzo de Suiza, ¿no? Aquel pacto de los cantones y tal. A lo mejor no fue una cosa tan extraordinaria, pero eso funda, ¿no? Funda a un país, ¿no? Entonces eso se arropa, se engrandece, ¿eh? Y no quiere decir que se quiera mentir, sino que eso es tan importante que da la consistencia y la identidad a un pueblo, a un país o a una etapa de la vida que se refuerza, se arropa, etcétera, ¿no? Y para eso están los géneros literarios que hay para ese tipo de hechos que se narran después, ¿no? Y para juzgar sobre la historicidad de los relatos hay que usar eso que hablábamos de los métodos de la crítica histórica, ¿no? Y de eso hay también muchas cosas hechas y divulgadas por los grandes especialistas de Biblia, ¿no? Que en eso se ha avanzado muchísimo. Y también le debemos mucho a las iglesias de la Reforma, ¿eh? Que trabajaron mucho también todo el tema de la escritura, ¿no?
Y ante los problemas morales que aparecen en las narraciones, ¿no? Narraciones escandalosas para nuestra mentalidad y nuestra sensibilidad actual, ¿no? Abraham y Jacob mienten, Jael mata a Sísara, hay oraciones de venganza, hay quejas contra Dios, hay prácticas inmorales como la guerra santa, hay prácticas sociales hoy que son inaceptables como la esclavitud o la sumisión de la mujer, etcétera, o la poligamia, o todo lo que queráis, ¿no? ¿Qué decir ante eso? Bueno, pues primero que la Biblia es un libro que no oculta lo humano, ¿eh? Y lo humano no es solo la belleza, el esplendor y tal, no, es también las debilidades, es también las miserias, eso es también. Entonces la Biblia como tal no lo oculta, ¿eh? Y por tanto nuestras debilidades y los sentimientos de los personajes están expresados, ¿eh? En los relatos bíblicos, en las historias bíblicas, en las narraciones. Es un libro de un tiempo concreto, por eso es tan importante conocer, ¿eh? La realidad de aquella época y de aquella cultura y de aquellos lugares, ¿no? Y de eso también se ha avanzado mucho en estudios sobre el contexto, la historia, la cultura, las tradiciones, los usos, las costumbres, etcétera, de el pueblo que está a la base de los relatos bíblicos, ¿no? No hay que interpretar como norma moral lo que son códigos sociales o códigos litúrgicos de aquel momento, ¿no? Y por último, decir que la moral del Antiguo Testamento no es una moral perfecta, va en camino, es decir, la revelación de Dios se ha hecho de manera progresiva, ¿no? Está abierta a la plenitud que sabemos que viene en el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, porque las dos últimas hojas también volví a dejar las que teníamos en la primera parte del tema, hablando de la inspiración, ¿eh? Bueno, pues si queréis ahora, entonces lo que hago es cortar ya la grabación para que podamos dialogar.